A ver, sí, Jaime Roldós fue el presidente con el cual Ecuador regresó a la democracia. Fue elegido en el año 79, presidente del Ecuador, después de 10 años de dictadura, prácticamente una década de dictadura militar. Y, y bueno, era un presidente que encarnaba un poco la esperanza de cambio, era de ideología socialdemócrata, y era sobre todo un defensor de los derechos humanos en ese momento. Y esa posición de defensa de los derechos humanos lo volvió, que la llevó muy valientemente, con mucha fuerza a nivel regional, lo convirtió en un referente de América Latina, ¿no? Porque era un momento muy complicado en el que había muchos gobiernos militares todavía en el poder, ¿no? En el año 79, cuando llega al poder, estaba Pinochet, estaba Videla, estaban comenzando el conflicto centroamericano, la guerra. Y él era un factor de contrabalancear esta hegemonía militar en América Latina. Y murió en lo que hasta ahora se dice que fue un accidente de aviación, pero que realmente nunca se investigó a fondo qué pasó, apenas un año y medio después de estar en el gobierno. Entonces la muerte fue investigada muy superficialmente por las autoridades de la época, por los mismos militares, y hasta el día de hoy hay la duda y la sospecha de que fue asesinado, ¿no? Porque su muerte ocurrió cronológicamente muy cerca de la muerte de Omar Torrijos, del líder panameño, y entonces la desaparición de estos dos líderes generó un desbalance, digamos, en la correlación de fuerzas totalmente favorable a la política de los Estados Unidos en la época, que era cuando acababa de llegar al poder Ronald Reagan. Entonces eso es más o menos la importancia de Roldós. Bueno, sobre eso no hay ningún dato certero, ¿sí? John Perkins en su libro lo menciona. Él dice que la causa del asesinato de Roldós fue su política petrolera, y él menciona que hubo un lobby anti-Roldós en Washington por parte de las compañías petroleras. Eso es lo que él dice. Es un tema que hay que investigar, ¿no? Él no da más datos, desgraciadamente. Roldós era un nacionalista, pero en ese momento estaban obligados por la situación económica a ampliar las reservas petroleras del Ecuador. Entonces les era favorable ampliar la explotación petrolera. Pero supongo yo que los términos en los cuales se negociaría con las empresas transnacionales era un tema muy delicado que se debatía mucho, ¿no? Lo que es cierto es que antes de la muerte, en abril del 81, él presenta un proyecto de reforma de la ley de petróleos, de la ley de hidrocarburos, a la Asamblea, al Congreso, y él muere inmediatamente después.